Este ha sido un año complejo para Venezuela. Protestas, una alta inflación, desabastecimiento de algunos productos y mucha polarización política. Bueno, la semana pasada nos acompañó aquí en el estudio el periodista venezolano-español Fernando Casado, cercano al gobierno, y hoy nos acompaña José Noguera, profesor de la Universidad de Santiago y también crítico de la gestión del actual gobierno. José, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias. Bien, pues ya lo decíamos en la presentación de la entrevista, Venezuela, uno lo nota, ¿no es cierto?, incluso desde la distancia, muy polarizada. Está dividida en dos bandos bastante claros y al parecer hay cero posibilidad de reconciliación por el momento, e incluso hay un presidente que no es reconocido por el candidato que perdió la elección, por Enrique Capriles, que lo llama incluso el ilegítimo, a Maduro. Mira, ciertamente Venezuela es un país polarizado, pero hay un punto interesante allí, que el principal interesado en polarizar la situación política en Venezuela siempre ha sido el propio gobierno. Porque en la medida que el propio gobierno polarice, en esa medida el gobierno también adquiere mucho más fuerza. En este caso particular, en la circunstancia actual, la polarización del gobierno tiene un aditivo adicional, que es que la polarización del gobierno se ve, entre otras maneras, a una forma de agrupar al mismo chavismo alrededor de Maduro por las divisiones tan profundas que existen dentro del chavismo. Dentro del chavismo hay dos alas muy claramente divididas, un ala militar y un ala marxista, Maduro es del ala marxista, y la pugna que tienen ellos, la pugna es tan severa que precisamente lo que están tratando de hacer es polarizar, arreciar el ataque contra el gobierno y contra una supuesta invasión norteamericana, etcétera, etcétera, con el objetivo de agrupar al chavismo alrededor del liderazgo del gobierno. ¿Y por qué existe una oposición, o el líder de la oposición, Enrique Capriles, que aún no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela? Lo que pasa que hay denuncia que hubo una serie de irregularidades, ¿no es cierto?, en la elección, pero lo cierto es que también varios organismos internacionales reconocieron finalmente el triunfo de Maduro en la elección. No, ningún organismo internacional. El Centro Carter no la reconoció. El Centro Carter simplemente, el Centro Carter no la desconoció, pero tampoco la reconoció. Más bien dijo que había unas grandes irregularidades importantes. Mira, lo que pasa es que ocurren cosas como esta. Tú te metes en la página del Consejo Nacional Electoral y es difícil hacerlo aquí en cámara, pero si me hubieras hecho la pregunta te hubiera mostrado una foto, pero hay cualquier cantidad de centros electorales donde votó el 100% de la gente y el 100% de la gente votó por Maduro. Cosas como esa que tú dices, sí, es muy extraño, que son muy extrañas. Hubo cualquier cantidad, pero cualquier cantidad, estamos hablando de cientos de miles de votos afectados, llegan a algo así como 800.000 votos afectados, donde los testigos, o como lo llaman aquí, los apoderados de la oposición, fueron sacados por la fuerza, a punta de pistola, como dicen, por el ejército, y los votos se cuentan sin presencia de los apoderados de la oposición. O sea, estamos hablando de situaciones de ese tipo, y así como eso, muchas cosas. Yo recuerdo que yo le pasé a algunos de los periodistas de ustedes, me acuerdo que le pasé varios videos donde aparecían los llamados, el voto asistido, donde aparecían escenas de gente del gobierno asistiendo a gente a votar, o sea, votando en lugar del votante que le tocaba votar. O sea, y eso es un montón de irregularidades que están documentadas. Cuando tú dices, bueno, la diferencia son 100 y pico mil de votos, realmente un conteo profundo no vale la pena. Yo creo que sí, y ese reconteo no lo hubo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora, eso es otra cosa, pues, porque simplemente el gobierno tiene controlado todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ahora? ¿Qué tiene que hacer? Porque ya es una batalla perdida seguir diciendo que hubo irregularidades. ¿Qué camino le toca ahora a Capriles? Bueno, yo creo que si yo estuviera en los pies de Capriles, para empezar, yo hubiera sido mucho más fuerte tratando de hacer que hubiera un reconteo, yo creo que él fue un poco débil en eso, porque ¿Qué más debió hacer? Porque Capriles prácticamente, yo recuerdo que recurrió a todas las instancias necesarias, incluso hizo giras por la región denunciando esta Sí, pero estamos hablando de que fíjate tú, cuando se ocurren las irregularidades, la misma noche del mismo domingo de las elecciones,
que en ese caso el candidato presidente Maduro reconoce que, o acepta que se haga un recuento, después se echa para atrás el lunes, la gente sale de una manera espontánea, el pueblo de Venezuela sale de una manera espontánea a protestar. Y el mismo Capriles simplemente le dice, miren, ahí hubo incidentes serios. Hubo muertos. Hubo muertos. 11 muertos. Sí, hubo 11 muertos en las protestas callejeras. Y el mismo Capriles le dice, miren, mejor no protestamos porque yo no quiero que vayan a haber más muertos. O sea, recoge a su gente de la calle y simplemente no protesta más. Pero con ese ambiente tan polarizado, ¿no era lo más sensato decirle a la gente que precisamente no saliera a la calle para que no siguieran aumentando los muertos? Bueno, pero es que los muertos no son de Capriles y la cuestión está en que la gente quería protestar. O sea, una cosa de que cuando cae Fujimori, ¿por qué cae Fujimori? Entre otras cosas por las protestas de la calle. ¿Usted hace cuánto no va a Venezuela? Yo fui a Venezuela hace como un mes, ¿no? ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Mira, lo vi bastante deteriorado, chicos. Uno ve, por ejemplo, la situación económica en particular. Hay muchas denuncias de desabastecimiento, que incluso denuncian que ni siquiera hay papel higiénico en algunos supermercados y una serie de otros productos. ¿Están así? Sí, hay productos que son severamente escasos. Por ejemplo, yo recuerdo que yo fui a comprar jugo, o sea, fui a hacer un pequeño mercado. Y en el supermercado cuando fui a la sección de jugo, había nada más jugo de naranja de una sola marca. Y cosas así, pues. Recuerdo que se me quedó el enchufe. El gobierno dice que todo es culpa de la derecha. Bueno, pero ¿qué es la derecha? O sea, del empresariado. Es lo que dice el gobierno, lo que dice Nicolás pero, Maduro. O sea, sí, pero ¿por qué tú dices ¿qué sentido tiene de culpar al empresario de la escasez? ¿Cuál es la función del empresario? La función del empresario en todas partes del mundo es hacer negocio. Y si el empresario no vende, pues no hace negocio, no gana dinero. Entonces, si el empresario decide no hacer negocio, es decir, no vender, es porque simplemente no tiene el estímulo correcto para vender. Y realmente, te soy honesto, en Venezuela hay muy pocos estímulos para vender, entre otras cosas porque hay muchos artículos que están regulados por el gobierno que simplemente no les son rentables. El vicepresidente Jagua, canciller ahora Jagua, en esa ocasión era vicepresidente todavía. Yo recuerdo que en varias ocasiones salió, cuando los problemas de escasez empezaron, él empezó a denunciar que los empresarios tenían que vender así, tuvieran que vender a pérdida. Y nadie vende a pérdida, nadie quiere vender a pérdida. ¿Ha pensado usted en volver a Venezuela? ¿Volver a vivir, me refiero? Es una posibilidad que he contemplado si las circunstancias se dan, ¿no? En Venezuela, mira... ¿Volvería a Venezuela con Nicolás Maduro aún en la presidencia o con alguien que continúe con la misma línea de gobierno, es decir, con el chavismo? ¿O vuelve si es que gana la oposición una elección? No, mira, yo no me planteaba una potencial vuelta a Venezuela en esos términos. Yo toda mi vida he sido académico. Yo he vivido en Estados Unidos, he sido académico en Europa y ahora soy académico aquí en Chile. Si tú me preguntas qué quiero hacer el resto de mi vida, yo te diría que quiero seguir siendo académico. Yo soy profesor titular de la Universidad de Santiago y bueno, y gano un sueldo decente, que es lo que gana un profesor, pues. Si yo tuviera que vivir en Venezuela como profesor de la Universidad Central, un profesor de la Universidad Central en Venezuela se gana 5 o 6 mil bolívares. Eso son algo más de 100, es más, no llega a 100, ¿eso qué? El dólar está a 30 bolívares por dólar, eso son algo así como, no sé, $100, algo así, 50, 100 mil pesos. Los profesores no viven con ese dinero. Los profesores universitarios en Venezuela lo que hacen es que dan su clase, profesores a tiempo completo, y después se van a la calle a ver cómo hacen algún tipo de consultoría, algún tipo de trabajo extra para poder completar sus ingresos para poder terminar el mes. Entonces, el regresar a Venezuela en una circunstancia de ese tipo es muy difícil. Volviendo al tema político, Hugo Chávez, en la última elección contra Enrique Capriles, logró una diferencia bastante clara, ¿no es cierto?, en la elección. Sí. Después, Nicolás Maduro, el sucesor, ¿no es cierto?, que puso ahí el mismo Chávez, tuvo un margen bastante más estrecho en la elección con Capriles. ¿Se le acaba el capital político a Nicolás Maduro? ¿Todo eso que le dejó Hugo Chávez se le está acabando?
Mira, ahí hay dos cosas. O el chavismo, el modelo chavista está por sobre incluso cualquier persona. Mira, ahí hay dos cosas que están pasando. El chavismo, incluso con Chávez vivo, ya venía con problemas de hace tiempo. El modelo chavista la ganó de manera contundente. Sí, yo no digo que no. Lo que te estoy diciendo es que ya venía con problemas. Y venía por problemas en el sentido de que la economía, estoy hablando del modelo. Y cuando hablo del modelo es el modelo económico y el modelo social del chavismo. Viene con problemas serios de hace mucho tiempo. Y viene con problemas serios porque la economía no ha sido capaz de crecer. El año pasado, una de las razones más importantes por la que Chávez logra ganar las elecciones es porque él endeudó al gobierno en unas cantidades exorbitantes. Estamos hablando de que la deuda del gobierno pasa algo así como de 20-30% del PIB al 60% claro, del PIB. Es cierto que la economía no crece mucho, pero sí. No creció el año pasado. Y este año... Y hay problemas de inflación muy graves. Simplemente no ha logrado crecer. No solo no ha logrado crecer, se estancó. Pero ha logrado soluciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, en temas con reducir, ¿no es cierto?, las desigualdades. El tema de la pobreza ha sido un tremendo avance en Venezuela, ¿o no? Sí, no. O sea, las cifras sí lo demuestran, por lo menos. Mira. Mucha gente salió de la pobreza. Ok, vamos a ver qué llamas tú pobreza. El salario mínimo en Venezuela son 3.000 bolívares. Y si tú vas al mercado libre, o sea, en Venezuela hay el dólar controlado, pero el dólar controlado apenas se consigue. Una devaluación de la moneda muy importante el año pasado. No, y este año también lo ha habido. Y recientemente la ha vuelto a ver. O sea, en Venezuela hay varios tipos de cambio. En Venezuela, si tú quieres comprar dólar en un mercado negro, lo consigues en 30, 40 bolívares. Pero el gobierno te lo vende a 6 bolívares. Y hay otros tipos de cambio que se pueden conseguir de manera legal también a 10 bolívares o 15 bolívares. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero una persona que gana 3.000 bolívares, ¿realmente cuánto es eso en dólares? Y estamos hablando de que eso son algo más de 100 dólares. Y eso es una inmensa cantidad de la población que lo que te gana es eso. Entonces, cuando tú dices, lo sacó de la pobreza, oye, pero una persona que gana 100 dólares, tú puedes decir que no es pobre. Es una persona pobre. Cuando un profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, que por cierto está en huelga por esa razón, se gana 5.000 bolívares... ¿Pero son mejores condiciones que las que tenían antes? No. Bueno, entonces, yo recuerdo ¿cómo se sale de esta situación? Yo recuerdo que cuando en los años 80, por decirte un ejemplo, muchos chilenos fueron a Venezuela y ganaban unos sueldos muy dignos, ¿no? Ganaban sueldos muy dignos. ¿Y de la situación actual, cómo se sale? Bueno, hay dos formas. Primero, tú tienes que mover los negocios, tienes que generar inversión. La inversión en Venezuela está parada. Ahorita en Venezuela lo único que es gasto público, que viene del alto precio del petróleo. Pero en Venezuela la inversión está totalmente parada. Tú dices, tú quieres generar riqueza, tú tienes que invertir y producir. Y la otra cosa es que tú tienes que generar una producción que permita que eso le llegue a la gente. ¿Y eso cómo lo haces tú? Lo haces tú primero y principalmente educando a tu pueblo. Los niveles de educación en Venezuela son terriblemente malos. Si tú vas a las estadísticas de la UNESCO, las estadísticas del Banco Mundial, etcétera, tú ves que el promedio de escolaridad de Venezuela son 7, 8 grados. Aquí en Chile estamos hablando de que son 12, 13 grados. Entonces estamos muy rezagados en cuanto a los niveles de escolaridad que uno quisiera que el país tuviera. Y esa es la mejor forma de tú hacer que el país avance. Bien, pues José, una última pregunta, bien breve la respuesta. Hay elecciones el 8 de diciembre municipales. ¿Cuál es su pronóstico? Mira, yo creo que la oposición va a ganar en las principales ciudades. El gobierno tiene mucho poder económico todavía y en las ciudades más pequeñas o en los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, yo creo que va a seguir va a seguir dominando. Pero mi pronóstico sería que la oposición va a ganar en las grandes ciudades. Bien, pues José, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces la entrevista con José Noguera, profesor de la Universidad de Santiago y también crítico, ¿no es cierto?, de la gestión del actual gobierno en Venezuela. Hablamos precisamente de lo que está ocurriendo en este país, de la profunda polarización política que se vive en Venezuela.